Buenas tardes chicos, este es un video de resumen de toda la materia de esquemas técnicos y artísticos en ingeniería en soldadura, ¿sí? Este video les va a ayudar a ustedes a comprender, por si no asistieron a alguna clase, por si no estuvieron, no pudieron estar en alguna clase de todas las que tuvimos sobre los esquemas artísticos, la parte de arte en metales, la soldadura, ¿sí? El dibujo técnico. Este video les va a ayudar a comprender de mejor manera estos vacíos, sí, de aprendizaje que tal vez tuvieron por problemas en la asistencia, ¿sí? Y que así no se puedan perder el ritmo, ¿sí? Que no pierdan el ritmo del aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Nosotros siempre iniciamos con una pequeña introducción al dibujo técnico, ¿no es cierto? ¿Ya? El dibujo técnico, la aplicación en la ingeniería en soldadura, sobre todo, sí, que es la parte que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que nosotros siempre partimos desde el dibujo técnico clásico, ¿sí? Clásico en láminas, justamente a lápiz, a regla, con instrumentos esenciales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros contamos con instrumentos como la regla T, ¿no es cierto? Las reglas. Contamos con el compás y transportador. Y por último, obviamente, lo más actual en el diseño mecánico de dibujo técnico, que es el software CAD, ¿sí? En el software CAD, tú puedes hacer hoy en día piezas 3D, diseños 3D, para representar planos, representar ideas, representar esquemas, ¿sí? Entonces, con esto sería una gran ayuda que tú realmente puedas saber diseñar, dibujar, ¿sí? Y una buena base de esto es el dibujo técnico, justamente, ¿sí? Entonces, mira, en el dibujo técnico, ¿sí? Tú vas a tener tu herramienta esencial, que es básicamente tu imaginación, ¿ya? Tu imaginación, pero también el pensamiento de perspectivas, el pensamiento mecánico. Ya vas entendiendo un poco cómo funciona la representación de esquemas visuales, ¿sí? La forma en la que tú puedes representar una idea. Entonces, nosotros tenemos una herramienta esencial para la ingeniería, el diseño y la representación de esquemas técnicos, ¿no es cierto? Obviamente, tu creatividad, tu forma de expresar la idea de una forma clara y concisa, ¿no es cierto? Mira, aquí podemos observar varias platinas de metal, ¿sí? Que son las juntas de soldadura, pero mira, son representadas de una manera visual simple, y eso es lo que lo hace interesante el dibujo técnico, que no tiene que ser tan elaborado, tan específico, que no tiene que ser tan complicado, más que nada, ¿sí? Lo importante de un dibujo técnico no es que sea complicado, es que sea entendible, ¿sí? Que otra persona pueda ver tu plano, tu dibujo técnico, y sepa a lo que te estás refiriendo, sepa la idea que tú quieres representar con esto, ¿sí? Eso es lo realmente importante. Y aquí, como tú puedes ver, tú puedes observar platinas, ¿no es cierto? Platinas separadas, pero unidas mediante ¿qué? Un cordón de soldadura, ¿sí? Y aquí, mira, podemos observar justamente la junta a tope, la junta a solape, la junta en T, ¿sí? Entonces son básicamente las juntas más importantes, y con eso tú entiendes dónde debe ir el cordón de soldadura. Listo, chicos. Entonces, eso es lo realmente importante en el diseño técnico. Así que también facilita el diseño y la fabricación, sobre todo la comunicación entre diferentes personas que realizan diferentes procesos. No es lo mismo el que dibuja al que el que tiene que realizar el proceso de soldadura, ¿sí? Tú puedes dibujar planos de soldadura, pero tiene que ser entendible para la persona que va a realizar el proceso de soldadura, ¿sí? Tienes que especificarle todo, el material, la base del material, el material de aporte, ¿sí? La dimensión del cordón de soldadura, en qué proceso debe soldar, con qué material de aporte debe soldar, ¿sí? El tipo de gas que se debe utilizar, ¿sí? Todo eso es muy importante que tú debas especificar desde el dibujo técnico, desde el diseño mecánico, ¿ya? Entonces esto, cuando tú vayas adquiriendo la habilidad, vas a empezar a tener un dominio clave en esta situación, ¿sí? Vas a ver todo desde un enfoque más técnico y vas a aprender justamente la parte visual y simple del dibujo técnico, que es lo más importante, que sea simple, entendible para otras personas, ¿ya? Mira, en esta diapositiva nosotros podemos ver justamente un símbolo de soldadura, ¿no es cierto? Y mira, este es sumamente simple, ¿sí? Tú en la clase de World of Welding vas a ver justamente la simbología mecánica, ¿ya? Tú vas a entender cómo se representa esto, pero mira, esto no es muy difícil de leer, ¿ya? En esto básicamente se señala dónde debe estar el cordón de soldadura. En este caso tenemos dos, ¿ya? Tenemos una banderita, que esto significa trabajo de campo. En el trabajo de campo nos referimos a que es una soldadura abierta, es una soldadura
en exteriores, en un ambiente que no es tan controlable como en un taller mecánico. ¿Sí? En un taller mecánico tú tienes alcance a, bueno, a todo, ¿no es cierto? En realidad tú puedes acceder a herramientas fácilmente, de por sí a un tanque de gas, ¿sí? Entonces, si es que esta banderita tú la tienes, tú tienes que entender que vas a estar en una situación un poco más complicada, como trabajo de soldadura en alturas, trabajo de soldadura justamente en líneas petroleras que se encuentran en medio de la nada, en medio de un bosque, en medio de una selva, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace un trabajo de campo, que tú como soldador debas prepararte un poco más, tanto física y mentalmente, ¿sí? Entonces, mira, aquí, si nosotros tratamos de leer esto, ya nos dice de por sí dónde es el cordón de soldadura, cuántos hay, ¿no es cierto? Nos dice en qué proceso de soldadura debemos soldar, que es el proceso SMAU, ¿ya? Que es con electrodo revestido. Y tenemos la altura del cordón, que es 10 milímetros, y la forma, que debe ser triangular, plana, ¿no es cierto? Entonces tú ya debes entender cómo va a quedar este cordón, cuál es la dimensión, ¿no es cierto? Con qué proceso de soldadura y de qué forma yo como soldador debo prepararme tanto física como material como mentalmente, ¿sí? Si yo sé que voy a soldar en campo, pues bueno, me llevo mi soldadora, me llevo mis equipos de protección personal, me llevo mis electrodos o me llevo mi material de aporte, me llevo mi equipo de seguridad para alturas, para la naturaleza, ¿no es cierto? Tantas cosas que te dice un solo símbolo, ¿sí? Eso es lo realmente importante, saber comunicar hacia el soldador. Ya, mira, en esto nosotros vamos a ver los fundamentos del arte en metales y creatividad aplicada al trabajo técnico. ¿Sí? En esta materia solamente nos vamos a enfocar en eso y esto es lo realmente importante porque ustedes saben que al final deben hacer su proyecto de arte en metales y tienen que hacerlo bien. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen que demostrar tanto su capacidad de destreza para el dibujo técnico, ¿sí? Su capacidad de creatividad con el arte en metales y sobre todo el reciclaje, ¿sí? Porque como les digo yo siempre en las clases, no quiero que ustedes se gasten demasiado dinero en materiales para su proyecto de arte en metales. Ocupen materiales reciclados, ¿no es cierto? Tuercas que ya no sirven, rodamientos, pernos, tornillos, alambres, planchas que ya no sirven. Sí, lo importante es que tú sepas utilizar tu creatividad justamente para esto. ¿Sí? Modifica algo que encuentres, ¿sí? Si tú tienes tal vez una placa metálica, pero no coincide, pues bueno, te tocará cortarla, ¿no es cierto? Tú ya date modos, eso es lo realmente importante, ¿sí? Demuestra la capacidad técnica que tienes para crear este tipo de trabajos, ¿ya? Entonces, mira, en el proceso de diseño, ¿sí? Lo importante es la inspiración y los bocetos iniciales. Con esto tú inicias. Esta es la parte fundamental de tu proyecto de arte en metales, ¿sí? Tú vas a tener que primero inspirarte en algo, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es mandar a leer un libro, ¿sí? En el cual, en este libro, obviamente son lecturas bastante importantes sobre valores, ¿sí? Sobre historias, y en base a esto tú debes inspirarte en algo que represente esa misma lectura como tú te sientas identificado. ¿Ok? Entonces mira, ya tienes tu proceso de inspiración. Ahora la parte de los bocetos iniciales ya depende de ti. ¿Sí? Siempre se inicia con un boceto a mano alzada. ¿Sí? Entonces mira, tú inicias con una inspiración creativa que ya la vas a adquirir o ya la vas a tener. ¿Sí? Entonces es la fase de la naturaleza del dibujo técnico. ¿Sí? Cuando empiezas ya con los bocetos a mano alzada, entonces son simplemente ideas rápidas, ¿sí? Algo que se te ocurra, un borrador, ¿sí? No es muy técnico, no tiene reglas, no necesita compases, no necesita equipos de dibujo técnico, ¿sí? Simplemente tú y un lápiz y una hoja, ideas, ¿no es cierto? Con eso tú puedes empezar a crearte ideas rápidas, ¿ya? Y aquí puedes empezar tu proyecto de arte en metales, ¿sí? Simplemente lo vas puliendo con el tiempo, pero lo importante es que ya tengas la idea clara, ¿sí? Entonces, en el diseño conceptual vas a visualizar el volumen y la estética. ¿Qué me refiero con esto? Que tú puedes dibujar todo lo que quieras, ¿no es cierto? Pero ya después tienes que empezar a pensar, bueno, ¿cuánto va a medir esto? ¿Qué altura va a tener? ¿Qué ancho va a tener? ¿Qué longitud va a tener? ¿No es cierto? ¿De qué materiales me voy a apoyar? Tal vez arandelas, tal vez discos de freno, tal vez un embrague que me encuentro por ahí, ¿no es cierto? Yo tengo que idearme las maneras de que esto no se me salga de las manos, ¿sí? Porque tú puedes dibujar lo que tú quieras. Ahora lo importante es que esto que dibujes lo llegues a hacer realidad, ¿sí? Eso es lo realmente importante. Entonces sí es un proceso creativo y técnico, ¿sí?
Porque tú te estás inspirando, estás dibujando y al final tienes que ver cómo hacerlo posible. ¿Sí? Eso es lo realmente importante. Entonces, mira, en esta parte de la diagramación técnica de planos y vistas detalladas, yo quiero que tú ya empieces a hacer tus planos a mano alzada, ¿no es cierto? Cuando haces tu plano a mano alzada, tú ya sabes más o menos cómo se va a visualizar en 3 dimensiones. Entonces yo quiero que tú empieces ya con unas dimensiones, ¿no es cierto? Unas dimensiones no obviamente precisas, pero sí unas dimensiones generales. Altura, longitud, ancho, ¿sí? Una vista, de cómo se vería en todas sus caras. La vista frontal, la vista superior, la vista lateral. ¿Sí? Esas son las 3 caras más importantes a representar en una vista múltiple. ¿Sí? Y obviamente una cuarta vista que es cómo se vería finalmente en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces nosotros si hacemos un pequeño ejemplo con este cilindro, ¿sí? Aquí tenemos un cilindro de Grillon, ¿no es cierto? Mira. Entonces mira, si nosotros vemos la parte frontal, esto parece un rectángulo, ¿no es cierto? Mira, parece un rectángulo, ¿sí? Si es que lo vemos desde la parte superior, es un círculo, ¿ya? Y si es que lo vemos desde la cara lateral, ahora es un rectángulo vertical, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál es la última vista? Así, mira, donde se puede apreciar sus 3 caras, ¿no es cierto? Yo puedo ver la parte frontal, la parte superior y la parte lateral, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que tú empieces a representar con ideas claras de dibujo técnico, ¿sí? La perspectiva del diseño. Y obviamente, como te dije, nosotros ya empezamos también a utilizar herramientas CAD, ¿sí? Un software para diseño digital. Obviamente esta es una habilidad que es un poco más complicada, pero nosotros sí la vamos a aprender, ¿sí? Nosotros sí la vamos a entender, vamos a empezar a realizar unos pequeños renders con formas básicas, ¿sí? Para que ustedes puedan representar ideas básicas, ¿sí? Porque realmente ponerlos a diseñar en 3D desde cero, eso nos tomaría demasiado tiempo, ¿ya? No es algo que se logra de la noche a la mañana ni en una clase de 2, 3 meses, ¿sí? En realidad, el pensamiento mecánico, el dibujo técnico y el diseño técnico sobre todo, es una habilidad que requiere practicarla años, ¿sí? Requiere practicarla mucho tiempo, pero nosotros vamos a aprender a representar las ideas básicas en un software de CAD, ¿sí? Así que pilas con eso, chicos. Miren, estos son algunos ejemplos que nosotros tenemos de arte en metales, ¿sí? Ustedes habrán visto justamente en el instituto la parte de las repisas de los mejores proyectos de arte en metales, ¿ya? Que justamente, mira, son materiales mecánicos que tú ya conoces. Mira, aquí tenemos pernos, tenemos rodamientos, tenemos un piñón helicoidal, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos placas, tenemos un perfil angular, ¿no es cierto? Tenemos, ¿qué más? Tuerca, esto es alambre, ¿sí? Esto es un perno roscado. Estos son arandelas, mira, estas son arandelas. Esto es platinas de hierro, ¿sí? Y mira este caballo sobre todo. En este caballo se ven bastantes partes como cadenas, ¿sí? Una cadena de motocicleta, de bicicleta, ¿ya? Entonces mira, lo importante es que tú todo este tipo de materiales te lo consigas de una forma reciclable, ¿sí? Yo quiero que tú a algo que ya no tenía vida le logres dar una segunda oportunidad en algo artístico que encima te va a ayudar a ti, ¿sí? Eso es lo realmente importante. Mira. Ahora vamos a pasar al tema de los trazos a mano alzada y la representación de formas básicas, ¿sí? Entonces mira, como tú puedes ver aquí, ¿no es cierto? Esta es una representación muy básica de una silla, una mesa, pero se entiende la idea, ¿sí? Entonces así es como empieza el boceto inicial, ¿sí? Que se entienda la idea. Entonces a partir de qué? De obviamente de unas técnicas de dibujo que yo aquí te he detallado, ¿ya? Yo siempre recomiendo estas 3 principales técnicas de dibujo técnico, ya que son las más utilizadas, son las más fáciles incluso de entender, ¿sí? Para cualquier persona, ¿ya? Mira, vamos a ver, aquí tenemos el punto de proyección, ¿sí? Ya te voy a explicar justamente a qué me refiero con un punto de proyección. ¿Qué más tenemos? Las vistas isométricas, ¿sí? Y tenemos el escalado, ¿sí? Estas son las 3 técnicas que yo te recomiendo para que tú empieces a diseñar, a dibujar tu proyecto de arte en metales y que la idea se pueda entender, ¿sí? Entonces vamos a ver si es que podemos hacer justamente un ejemplo de a qué me refiero con esto de punto de proyección, vistas isométricas y el escalado, ¿sí? Porque esto también es importante. Entonces mira, yo aquí te voy a explicar, vamos a dibujar aquí, ¿ya? Dibujar, aquí vamos a dibujar. A ver, chicos, vamos por la primera técnica que les recomiendo, que es el punto de proyección, ¿sí? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo.
¿ya? Simplemente para que ustedes entiendan. Acuérdense, este es punto de proyección. ¿A qué se refiere esta técnica del dibujo técnico? Mira, en el dibujo técnico, el punto de proyección es que tú empieces a partir de justamente de un puntito de proyección imaginario, un puntito que tú creas correspondiente, ¿ya? Que va a ser tu profundidad, ¿sí? La profundidad es ese punto de proyección y a partir de aquí nosotros empezamos a trazar toda la vista para que se entienda la idea, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo más clásico del punto de proyección, que es cuando tú estás en medio de una calle y tú puedes ver las dos calles cómo se van cerrando hacia un pequeño punto de proyección, ¿sí? Entonces mira, en esta parte yo te voy a hacer un ejemplo así básico nomás, ¿no es cierto? Mira, vamos a dibujar así, mira, ¿no es cierto? Mira, a partir del punto yo empiezo a sacar todo lo... A ver, vamos a cambiar de color para que se logre visualizar, ¿sí? A ver. Sí, hagámosle así mismo, ¿ya? Miren, chicos, vamos a hacer así mismo, ¿ya? Para que se logre entender. Ya, miren. Entonces, mira, yo a partir del punto empiezo a generar una proyección, una vista. Mira, como desde mi pequeño punto empieza a salir todo lo que yo quiero representar. ¿Sí ves? Aquí voy corrigiendo pequeños detalles. Mira, ya. Listo, ¿no es cierto? Vamos a seguir dibujando. Mira. Ya, mira. Entonces a partir de aquí yo ya estoy representando una idea, por ejemplo, ¿ve? ¿Sí ves? Tú logras ver cómo todo esto se une al punto de proyección, ¿sí? Mira. Entonces yo le empiezo a dar más detalles a esto. Mira, yo quiero dibujarle una vereda, ¿ya? Vamos a dibujarle una pequeña veredita, ¿sí? ¿No es cierto? Esto es un dibujo a mano alzada. Esta es la razón por la que me sale así, ¿no es cierto? Pero eso es lo realmente importante, que tú empieces a partir de algo. Tú siempre empiezas a partir de un diseño a mano alzada, ¿sí? No necesito que lo hagas con regla, con compases, ¿sí? Lo importante es que entiendas la importancia de la técnica del dibujo, ¿no es cierto? Mira, y aquí podemos poner, ¿no es cierto? Un solcito simplemente para representar la idea, ¿ya? Pero mira, y esto es una calle, ¿no es cierto? Y tú estás, ¿dónde? Tú estás aquí, ¿sí? Tú estás aquí observando hacia allá, ¿ya? Y por eso es que esta técnica se llama el punto de proyección, porque mira, cómo a partir de un punto nosotros representamos una calle, una idea, ¿no es cierto? Tenemos paredes, tenemos veredas, tenemos una persona, tenemos un sol, ¿no es cierto? Entonces mira, con esta técnica la persona puede entender que tú estás dibujando en 3 dimensiones, puede entender la proyección de hacia dónde está yendo la profundidad, el ancho, el esquema, ¿sí? Eso es lo que tú puedes utilizar como una técnica inicial para que te insertes ya en el dibujo en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces listo, una vez que nosotros entendimos esto, ya, porque ahora sí lo entendimos, el punto de proyección, ¿sí? Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar, ¿sí? Porque es un dibujito de mano alzada, ¿sí? Lo importante es que se entienda la idea del punto de proyección. Vamos ahora con el segundo punto, que es las vistas isométricas, ¿ya? Cuando tú tienes una vista isométrica, es justamente como hice el ejemplo con esto, ¿no es cierto? Este es un cilindro de Grillon y yo lo veo en frontal, en superior y en lateral, ¿sí? Pero ahora yo lo quiero ver en 3 dimensiones. Entonces tenemos que representar algo así, ¿ya? Formas redondas, formas planas, formas cúbicas, ¿sí? El ejemplo más claro es un cubo. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Mira, nosotros el plano desde donde donde podemos ver todo esto, es algo así, mira. Vamos a ver, vamos a dibujarlo bien, ¿ya? Mira, es algo así el plano, donde nosotros vamos a empezar a visualizar todo esto, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos nuestros 3 ejes que representan nuestras 3 dimensiones. Yo a partir de aquí puedo dibujar lo que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a representar la idea de un cubo. Un cubo, esta vez ya no es un punto de proyección. Esta vez tú eres el observador que mira desde arriba, ¿sí? Pero en una perspectiva donde puedas observar todo,
Mira, vamos a dibujar un pequeño cubito, ¿no es cierto? Mira, dibujo un cuadrado. Un cuadrado no es lo mismo que un cubo. Ahora vamos a darle la profundidad a este mismo cuadrado, ¿sí? Mira, ¿sí? Y listo, ¿no es cierto? Representé la idea de un cubo que se entiende que tiene 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones, ¿sí? Porque yo lo estoy dibujando en 2D, pero se entiende la idea de que es en 3D. Entonces ya estoy aplicando una nueva técnica. Esta es la técnica de la vista isométrica, ¿sí? Ya entendimos el punto de proyección que parte a partir justamente de un punto y se expande hacia una vista donde nosotros estamos, ¿no es cierto? El punto de proyección trata de que el punto está muy lejos y tú estás viendo ese punto. Y a partir de ahí se estira todo lo que tú puedes ver. En cambio, la vista isométrica, tú estás en una vista un poco más superior y tienes control desde donde estás viendo la pieza, ¿sí? La pieza, la máquina, el proyecto de arte en metales, ¿sí? Entonces, mira, si puedes observar, ¿no es cierto? Vamos a dibujar ahora este círculo, ¿no es cierto? Este cilindro, ¿ya? Lo representamos en 3 dimensiones. Yo parto a partir justamente del círculo, ¿no es cierto? Que es su forma básica. Y yo puedo empezar a representarlo con la profundidad. Vamos a darle profundidad, ¿no es cierto? Mira. Vamos a que se vea la cara y luego desaparece, ¿sí? Y mira, se entiende perfectamente la idea que quiero representar, ¿sí? Eso es lo realmente importante que ustedes tienen que hacer aquí en la vista isométrica. Que se vean las 3 caras de un cuerpo, ¿sí? Las 3 caras más importantes, ¿ya? Pilas con esto, ¿ya? Entonces, ahora sí, entendimos 2 técnicas del dibujo, ¿no es cierto? 2 técnicas del dibujo técnico en la esquematización de planos básicos, ¿sí? Y por último, el escalado. Vamos a hacerle así, mira. Es para darte una idea, ¿sí? En el escalado lo que tú haces es básicamente dar una dimensión irreal, pero es una dimensión que se puede estimar a partir de una medida que tú ya tienes. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Esta pelota, tenemos una pelota de tenis y yo quiero dibujarla bueno, en la vida real es pequeña, ¿sí? En la vida real es pequeña, pero yo quiero dibujarla más grande. ¿Para qué? Para que se pueda apreciar sus detalles, sus medidas, su volumen, su esquema, ¿no es cierto? Yo quiero representarla mucho más grande de lo que es en la vida real. Eso es una escala de ampliación, porque en la vida real es pequeño, pero yo en mi dibujo lo voy a hacer más grande, ¿sí? Entonces, mira, yo en mi dibujo empiezo a dibujar, ¿no es cierto?, mi pelotita de tenis mucho más grande, ¿sí? Mira, empiezo a representar ya la idea y listo, ¿no es cierto? Mira, dibujado, ¿ya? Esto fue, lo que hice fue un escalado, ¿sí? Es decir, darle una dimensión que no tiene para que se logre observar más a detalle todos sus esquemas, ¿no es cierto? Yo aquí, por ejemplo, le puedo poner ya las dimensiones, ¿no es cierto? La dimensión entre las líneas, la dimensión del diámetro de la pelotita, ¿no es cierto? ¿Qué más le puedo poner? El volumen, ¿no es cierto? Ya le puedo poner el dato de volumen, ¿sí? Lo importante es que yo apliqué una técnica de escalado hacia la ampliación, ¿no es cierto? También existe el escalado de reducción, cuando quieres dibujar algo que en la vida real es muy grande y obviamente no te cabe en la hoja de papel donde tú vas a dibujar, ¿sí? Eso es una escala de reducción. Yo quiero dibujar, por ejemplo, este parlante es un poco más grande, no entra en mi pantalla, no entra donde yo quiero dibujar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con este parlante? Para dibujarlo tengo que reducir la medida, ¿sí? Y de esa forma se va a entender lo que quiero dibujar, ¿no es cierto? Mira, yo empiezo a dibujar así, ¿no es cierto? Le damos una forma. Estoy aplicando ¿qué técnica de dibujo ahí? Estoy aplicando la de proyección isométrica, ¿sí? Entonces, mira, yo puedo observar en 3 dimensiones este parlante, puedo observar sus detalles, puedo observar todas las partes que tiene, ¿no es cierto? Los botones, todo esto, pero sin perjudicar su tamaño, ¿no es cierto? Simplemente lo que le hice fue un escalado para que entre en mi hoja de papel donde yo voy a dibujar. Y a partir de aquí, obviamente, yo ya le puedo poner las medidas reales que tiene en la vida real, ¿no es cierto? En la vida real, pues esto mide aproximadamente unos 20 centímetros, ¿sí? Entonces yo le voy a poner en el papel 20 centímetros, ¿no es cierto? 20 centímetros, mira, ¿sí? Esto es lo realmente importante, que en el escalado tú no vas a inventarte la medida. Tú tienes que poner las medidas reales que tiene en la vida real, porque lo importante de un plano es que vayas a construirlo, ¿sí? Entonces por eso no te puedes inventar las medidas.
¿ya? Pilas con eso. Vamos a borrar esto, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nosotros ya vimos las 3 técnicas del dibujo técnico en la esquematización de planos básicos, ¿sí? Lo más importante, ¿sí? Yo les he dado estos 3 porque son con los únicos con los que puedes representar todo tipo de ideas de una manera sencilla, ¿sí? El resto de técnicas podrán ser mucho más complicadas, tendrán sus reglas propias, ¿sí? Pero yo les recomiendo estas 3. Son las que, a mi parecer, son las más simples, son las más utilizadas incluso, y son muy buenas para representar cualquier tipo de idea, ¿sí? Así que pilas con eso, ¿ya? Vamos a la siguiente. Ahora sí. Vamos a salir de esto y ahora sí vamos a irnos de lleno en este tipo. Sí, mira, aquí te preparé un ejemplo, ¿no es cierto? Mira, tenemos el punto de proyección. En este caso, ¿cuál es nuestro punto de proyección? Mira, aquí es nuestro punto de proyección. ¿Y hacia dónde se alejan las caras? ¿No es cierto? Hacia el exterior. Pero se logra entender el volumen. Se logra entender la dimensión de la pieza. Se logra entender que es en 3 dimensiones. ¿Sí? Mira, incluso se le da un efecto de sombreado. Esto ya es una parte artística, ¿sí? Que te recomiendo que la vayas puliendo, ¿sí? Pero no es obligatoria, ¿sí? Simplemente es parte de dejar fluir el artista que tú llevas dentro, ¿sí? Sin dejar de aplicar las normas del dibujo técnico. Y mira, en el escalamiento vemos que esta persona está comparando algo de la vida real con un lápiz, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú sabes que una cafetera es un poquito grande. Para dibujarla, pues bueno, tú tendrás que imaginarte una escala de reducción para que entre en tu dibujo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, que tú tengas tu propio sistema de referencia, ¿sí? Si es que, bueno, algo es muy grande, yo he de saber cuántas veces lo divido para que entre en mi hoja de papel, ¿sí? Y mira, en la vista isométrica, que es la más utilizada en el dibujo técnico, ¿sí? Tú empiezas por tu boceto a mano alzada y mira, está chueco, ¿no es cierto? Está súper simple, tiene incluso errores, pero está bien, es parte del proceso de un boceto a mano alzada, de la parte creativa que uno tiene que tener al inicio, ¿sí? Entonces, después, ¿qué va? Porque tenemos que ir mejorando, ¿no es cierto? No puede quedar así. Eso como idea está bien, pero para presentación final de un proyecto profesional no puede quedar así, ¿sí? Entonces, después, ¿qué va? El boceto a escuadra y acotado manual, ¿sí? Es decir, ya con tu boceto inicial, ahora sí, tú puedes empezar a utilizar regla, compás, ¿no es cierto? Tú puedes empezar ya a utilizar instrumentos de precisión, ¿sí? Entonces, y le das unas medidas generales, ¿no es cierto? La altura, el ancho, el largo, ¿sí? Y finalmente tú tienes que pulir este boceto ya en un boceto limpio y acotado digital, ¿sí? Obviamente, esto lo hacemos ¿en dónde? En el software CAD, que también ya lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a aprender cómo se hace un boceto en un programa de diseño de computadora, ¿sí? Porque como les dije, realmente hoy en día se utilizan muchos planos de computadora, ya no se dibuja a mano. Pero nunca se debe perder la esencia del dibujo técnico, porque cuando no tienes una computadora, ¿cómo representas una idea? Tienes que saber dibujar, no puedes depender de una computadora, ¿sí? Mira, ahora sí vamos a pasar al siguiente tema, que es el dibujo técnico de pernos, rupturas y destajes. Aquí ya nos estamos metiendo un poquito más en el diseño de computadora, ¿sí? Pilas con esto. Mira, entonces la figura que yo te mostré al inicio, ¿no es cierto? Mira, son 2 plaquitas, ¿no es cierto? Son 2 placas unidas por varios pernos, ¿no es cierto? Yo te puse este ejemplo de varios pernos porque en realidad solo quería representar la idea de que tuvieras demasiadas uniones, ¿sí? Y así poder representar una ruptura y un destaje, ¿sí? Que es lo que yo quiero que tú aprendas a dibujar. Cortes, ¿sí? Los cortes, las secciones transversales son importantes, porque uno, para construir algo, necesita saber qué hay dentro de un sistema ya ensamblado. Tú necesitas saber qué hay adentro, ¿sí? Entonces, mira, aquí empezamos con un trazo a mano alzada. ¿Y ves? ¿Sí ves? Mira, aquí tenemos líneas chuecas, tenemos pequeños tachones, borrones, ¿no es cierto? Pero mira, se logra entender la idea de lo que uno quiere hacer, ¿sí? Finalmente, después, el segundo paso, tú te acuerdas, ¿no es cierto? Que es el trazo con regla y acotado, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí ya tenemos líneas rectas, líneas paralelas, ¿sí? Tenemos líneas ya más decentes y tenemos encima más medidas, ¿ya? Entonces algo nos está ayudando para poder construir esta pieza en la vida real, ¿ya? Entonces mira, tenemos el boceto manual alzada y tenemos el boceto manual acotado, ¿sí? Vamos con el siguiente, que es digitalizar el dibujo, ¿sí? Ahora sí, ya que tenemos la idea clara, las medidas claras, podemos hacerlo en una computadora, ¿ya? Y con esto tú vas a mejorar la presentación de este mismo diseño, la presentación de este dibujo, ¿sí?
Ahora, mira, yo lo digitalicé, ¿no es cierto? Le cambié el orden de los pernos, por eso no importa. Solo quería darte un ejemplo, ¿sí? Yo le cambié el orden de los pernos a propósito, justamente para que tú veas ya el ejemplo real que voy a hacer. Y mira, dibujé y lo puse en medidas de computadora. Entonces sí seguimos los pasos mencionados anteriormente, ¿no es cierto? Sí seguimos los pasos. Ahora, esta parte de aquí, mira, si ves que hay una pequeña línea que dice HH, ¿no es cierto? Estas son letras de corte nomás. Puede ser AA, AB, AC, BD, ¿no es cierto? Las letras que tú quieras. En este caso le puse HH porque en realidad son las letras que le seguían al programa, ¿ya? Pero mira, esto representa una sección de corte. Una sección de corte que tú tienes que ver cómo es por adentro. Porque tú entiendes que aquí están los pernos, ¿no es cierto? Pero no sabes hasta dónde llegan, no sabes cómo pasan por ahí, no sabes cómo es el interior de la pieza, ¿sí? Entonces, mira, en esta parte yo te indico cómo queda. Mira, ¿sí ves? Que dice HH 1 a 1. Significa el corte que va desde la letra H hasta la letra H, como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Mira, H, H, y aquí ya se representa como HH. El corte, ¿no es cierto? En escala 1 a 1 se ve así. Mira, aquí tú ya puedes ver cómo pasan los pernos desde el interior hacia el exterior, ¿no es cierto? Mira, tú ya puedes observar. ¿Y estas líneas diagonales qué? Estas líneas diagonales representan la sección de corte. Ahora, una regla importantísima que sí te voy a hacer, porque tú me dirás, bueno, ¿y por qué no se cortaron los pernos, ¿no es cierto? ¿Por qué no se cortaron los ejes? Es una regla clásica del dibujo técnico que muchos principiantes fallan. Los ejes nunca se cortan, ¿sí? Mira, por eso te lo representé aquí. Yo solo corté las placas, ¿sí? Las placas planas, más no los pernos. Los ejes, ¿a qué me refiero con ejes? Los círculos, ¿no es cierto? Los ejes circulares como esto, ¿no es cierto? El eje circular no se debe cortar, ¿sí? ¿Se debe cortar cuándo? Cuando es un tubo, ¿sí? Porque un tubo no es un eje. Cuando es una sección cónica, ¿sí? Ahí se puede cortar, porque un cono no es un eje, ¿sí? Netamente cuando estamos hablando de cilindros puros de eje macizo, no se deben cortar, ¿sí? Esa es la forma correcta en la que se debe representar. Entonces, mira, yo cuando corté, ¿qué es lo que corté? Solamente las dos placas, y por eso tienen las líneas diagonales, ¿no es cierto? La línea diagonal representa el corte, ¿sí? Y tú puedes ver aquí en 2D y en 3D. Tú ves cómo se cortó la placa, más no cómo se cortaron los pernos, porque los pernos no se cortan, ¿sí? Entonces aquí tú ya entiendes una idea más clara de cómo representar eh, piezas 3D, ¿sí? Y ahora, para que el constructor lo pueda ver desde el interior, ¿sí? Por eso es que es importante ahora el dibujo técnico en computadora. Imagínate, que tú te pongas a dibujar una sección de corte es mucho más complicado. No digo que sea imposible, pero sí es difícil. Y sí es más complicado, lleva mucho más tiempo, ¿sí? Por eso tú tienes que aprender a adaptarte a los cambios del sistema, ¿sí? Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el dibujo técnico de perforaciones y componentes isométricos, ¿sí? Mira, aquí yo te puse un ejemplo de una luneta que diseñé, ¿ya? No importa, solamente es un ejemplo, ¿sí? Lo importante es que tú entiendas cómo es las proyecciones del plano isométrico en todo esto. Mira, tú ya entiendes ahora el plano isométrico porque fue una de las técnicas del dibujo que yo te di, ¿no es cierto? Y mira, aquí ya te estoy dando las especificaciones claras de cómo debe ser. Ángulo de 30 grados respecto a sus dos caras, ¿sí? Pilas con eso. Eso es algo importante. Si es que tú le cambias ese ángulo, ya no se llama plano isométrico, ¿sí? Se llama, bueno, plano angular en realidad, ¿sí? El plano angular no es algo estándar, no es algo profesional. Tú debes utilizar el plano isométrico o la vista perpendicular, ¿sí? Pero lo importante es que tú entiendas cómo representar la idea, ¿ya? Entonces, mira, nosotros aquí hablamos de perforaciones y componentes isométricos, ¿ya? Nosotros ya vimos los componentes isométricos, ya vimos cómo se representan destajes y cortes, ¿sí? Las perforaciones simplemente, ¿qué son? Son agujeros que se hacen con una herramienta especializada, ¿no es cierto? Broca, taladro, sacabocados, destajador, ¿no es cierto? Todo eso. Y que tú sepas representar esto es realmente importante, ¿sí? Pero mira, como ves, no es tan difícil representarlo, ¿sí? Mira, aquí yo te representé dos perforaciones que simplemente se ven desde tu vista isométrica. Entonces ya estamos mezclando temas que ya conoces, ¿sí? Lo importante es que se pueda visualizar, ¿ya? Velas con eso. De ahí, en realidad, las perforaciones no es que se representen de alguna manera especial, con un código o algo, no, ¿sí? Simplemente que se vea dentro de las vistas del dibujo técnico,
¿sí? Y como tú vas a utilizar cualquiera de las técnicas, ya sea el punto por proyección, la isometría o el escalamiento, se debe notar estas mismas perforaciones, ¿sí? Mira, en las vistas del cuerpo y perspectiva isométrica en planos técnicos, yo aquí te puse una junta en T, ¿sí? Una junta en T que tiene cordones un poco ya más complicados, ¿sí? No te preocupes que este símbolo de soldadura tan enorme, tú lo vas a aprender a leer en la clase de World of Welding, ¿sí? En la materia de World of Welding, ¿sí? Así que no te preocupes si es que ves este símbolo tan enorme que tú lo vas a aprender a leer, ¿sí? Con todo, ahorita te voy a detallar así de una manera básica para que lo entiendas, ¿sí? Mira, ya sabes que la flecha apunta hacia el cordón de soldadura, la banderita significa trabajo de soldadura de campo, ¿sí? El 10 es la altura del cordón, esto es una forma triangular cóncava, ¿no es cierto? Significa que el acabado debe ser una soldadura triangular hacia adentro, ¿sí? Mira, así debe quedar tu cordón de soldadura, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya estos números, ¿no es cierto? 3. El 3 representa el número de cordones. Por 80, que cada uno de esos cordones va a medir 80 milímetros, ¿sí? En la mecánica siempre nos manejamos con milímetros, ¿sí? Y la soldadura es parte de la ingeniería mecánica, ¿ya? Y este 100 entre paréntesis significa que ese es el paso del cordón. El paso es desde donde inicia el primero hasta donde inicia el segundo, ¿sí? Y desde donde inicia el segundo hasta donde inicia el tercero. Eso es el paso del cordón básicamente. Y mira, aquí nos detalla el proceso de soldadura, que es SMAU, que es por electrodo revestido. ¿Sí ves? ¿Entendiste cómo leer un plano de soldadura? Muchas palabras, pocos números, pocos símbolos, pero te dio demasiada información, ¿sí? Ya, chicos, vamos a seguir. Mira, aquí te puse un ejemplo de un compresor, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es una soldadura también que se realiza. Tú realizas las soldaduras aquí, mira. Es una soldadura circular, ¿ya? Entonces tú debes especializarte para poder realizar este tipo de soldaduras en compresores, ¿sí? Imagínate eso. Vamos a la parte de la elaboración de maquetas de sólidos de glicerina y materiales de modelado, ¿sí? Esta en realidad es una actividad más presencial, ¿sí? Es una actividad en clase que nosotros vamos a tener, ¿ya? Yo aquí te he dibujado un jabón, mira, así simplemente en el dibujo técnico en computadora te puede dibujar un jaboncito, ¿ya? Y se entiende la idea, porque tú lo estás viendo desde la perspectiva isométrica. Tú puedes ver las tres caras, tú puedes ver la cara superior, la cara frontal y la cara lateral, ¿sí? Entonces mira, si ves la importancia de entender la proyección isométrica, ¿sí? Tú entiendes que esto es un jaboncito y esto yo lo dibujé de una forma rápida en mi programa, ¿sí? Pero vamos a hablar sobre la actividad que vamos a hacer, ¿sí? Para esta actividad vamos a llevar un jabón a clase, ¿sí? Y un estilete, nada más, ¿sí? Siempre tengan cuidado con esto. Entonces yo quiero que ustedes me hagan el proceso para crear una junta de soldadura, ¿sí? Yo quiero que esto lo hagamos un poco más dinámico para que incluso ustedes entiendan cómo es el proceso de la soldadura de esto mismo, ¿sí? Mira, si ves aquí, la persona está tallando el jabón, ¿ya? Entonces yo quiero ver justamente esta parte creativa tuya. Y lo que vas a realizar son alguna de estas tres juntas, ¿sí? La que tú quieras, no las tres, alguna de estas tres, ¿sí? Obviamente mientras más complicado, pues es mejor, ¿sí? Yo quiero ver tu destreza para realizar esto. Entonces mira, en la primera junta tenemos una junta en T, ¿no es cierto? Tú vas a realizar esta junta en T, ¿sí? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una junta, es una junta de ranura, ¿sí? En tuberías. Esto se utiliza bastante en lo que es la soldadura de tuberías de oleoductos, de gasoductos, de transportes de fluidos, ¿sí? Entonces esta es una especialización de API 1104, pilas con esto, ¿ya? Y mira, esta otra junta tú ya la conoces, es una junta tope, ¿cierto? Una de las más simples, de las más fáciles, ¿sí? Yo quiero ver tu creatividad para que logres realizar este tipo de juntas con el jabón y un estilete, nada más, ¿sí? Esas son tus únicas herramientas, por ende yo quiero ver tu destreza en este tallado de arte, ¿sí? Yo ya empiezo a ver eh, cómo empieza a moverse tu creatividad, tu raciocinio, tu capacidad de solución de problemas, porque vas a tener problemas, ¿sí? Y vas a tener que repararlos, ¿sí? Entonces es muy importante esta clase, ¿ya? Vamos para la parte de la oratoria y la presentación de proyectos de arte en metales, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando ya de temas serios. Acuérdate que tu proyecto de arte en metales es justamente tu pase al siguiente nivel, aparte de tu exposición obviamente, ¿sí? Pero es tu pase al siguiente nivel. Entonces sí es una parte importante, ¿ya? Mira, en esta oratoria
yo necesito que tú hables con claridad. ¿Sí? Tienes que hablar con claridad. Son cosas que yo personalmente evalúo. Y yo suelo estar en los tribunales de arte en metales. No soy el único, obviamente. También está el doctor Cristian García, está la profesora Vanessa Molina, está la profe Nayelis, está el profe Juan Estrella, el profesor Gabriel Bisuete, ¿sí? Entonces todos vamos a ser parte de un tribunal, ¿sí? No vamos a estar todos al mismo tiempo, pero sí vamos a estar las personas que mencioné, ¿sí? Entonces es importante que tú consideres que vas a tener una evaluación tanto técnica, tanto psicológica, de cómo te estás desestresando, cómo te muestras tus destrezas en la oratoria, en la exposición, y ahí nos damos cuenta si realmente tú hiciste el proyecto de arte en metales o si simplemente copiaste o tuviste o lo mandaste a hacer incluso, ¿sí? Entonces yo personalmente, yo te hago preguntas técnicas, ¿sí? Yo te voy a preguntar sobre los materiales que ocupaste, cómo fue tu proceso de inspiración, cuál fue el boceto inicial que realizaste, cuáles son las técnicas del dibujo técnico que empleaste para empezar a diseñar este proyecto de arte en metales, proceso de soldadura que ocupaste, por qué elegiste ese proceso de soldadura, ¿sí? Eh, Varios aspectos que yo note, ¿sí? Tal vez si tu proyecto de arte en metales no es del todo estético, pues yo te voy a preguntar tal vez si es que realmente le invertiste el tiempo necesario, si es que... porque cuando un proyecto está bien hecho se nota, ¿sí? Y lo importante es que tú le metas corazón a este proyecto, ¿ya? Pilas con eso. Entonces, la claridad de cómo te expresas es importante. Ahí se evalúa la parte psicológica y mental de cómo tú estás preparado ante esto, ¿sí? La precisión. ¿A qué me refiero con esto? La precisión es que tú en realidad tienes que hablar cosas coherentes, ¿sí? Yo te voy a estar evaluando y vamos a estar muy atentos, los profesores técnicos sobre todo, vamos a estar muy atentos a que digas las cosas correspondientes, ¿sí? Que menciones procesos de soldadura claros, que menciones palabras técnicas adecuadas y las emplees en una oratoria adecuada, ¿sí? Entonces tú no te vas a inventar palabras como ¿no es cierto? Como tal vez yo utilicé un proceso de soldadura de electrodo. Proceso de soldadura de electrodo no existe. Tú tienes que decir con claridad, proceso de soldadura SMAU por electrodo revestido, ¿sí? Quiero ver tu desempeño en el lenguaje técnico. A esto me refiero con la precisión, ¿sí? Yo te voy a preguntar sobre los materiales, tu material de aporte, tu selección, ¿sí? Y tú me tienes que responder de una manera correcta, ¿sí? Yo te voy a evaluar cada palabra que digas y que te desempeñes bien en el ámbito técnico, ¿sí? Y por último, la objetividad, ¿sí? Que realmente no te salgas del tema, ¿sí? La objetividad es que tú tienes un objetivo, justamente, un objetivo para la exposición, y a veces uno se sale del tema, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, alguien estaba hablando sobre su proyecto de arte en metales, ¿no es cierto? Que es un caballo, y nos empieza a contar la historia de ese caballo, de por qué, tal vez se le vino a la mente en una noche que estaba tal vez a solas y vio un caballo, no sé, ya te estás saliendo del tema. ¿Sí? Yo quiero que tú vayas con la objetividad del tema, la idea clara de lo que tienes que hacer y que sepas a qué te estás enfrentando, ¿sí? Entonces pilas con esa parte, ¿ya? Y obviamente, mira, el lenguaje técnico aplicado a la oratoria, ¿no es cierto? Esto es muy interesante, ¿sí? Porque en realidad demuestra tu profesionalismo. Acuérdate de ir vestido con el uniforme R3, ¿sí? A muchos estudiantes se les olvida esto y esto realmente afecta en su calificación final. Porque tú sabes que tienes tres posibilidades, ¿no es cierto? La aprobación directa, el aplazamiento, que no es malo, y reprobar, ¿sí? En la aprobación directa, tú apruebas y ya tienes que ir directamente al segundo nivel, ¿no es cierto? Tú simplemente vas a la ceremonia de incorporación, ¿ya? A recibir tu primer certificado de aprobación de primer nivel. En el aplazamiento, en cambio, es que tú tienes que repetir algo. Tienes que volver a presentarte después de unos días a repetir algo que estuvo mal. Tal vez en el trabajo escrito, tal vez en la oratoria, ¿sí? Pero tienes que repetir algo, significa que algo estuvo mal ahí, ¿sí? Así que pilas con eso. A ver, espérame un ratito aquí, ya, ¿sí? Entonces, mira, aquí yo te he preparado el lenguaje técnico que puedes empezar a reemplazar y a practicar, ¿no es cierto? Mira, de forma incorrecta, muchos suelen decir, suelda la pieza bien, ¿sí? Esto es un lenguaje correcto dentro de la gramática, pero dentro de un lenguaje técnico para un profesional de la soldadura no te puedes expresar así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera correcta para decir esto mismo? ¿No es cierto? Se suelda con electrodo de 7018, amperaje, mira, le estás metiendo datos
técnicos, ¿sí? Porque tú ya estás hablando de la clasificación de un electrodo, el amperaje que estás utilizando, ¿no es cierto? Un rango de amperaje, no quiero el amperaje correcto, ¿sí? Pero yo quiero un rango de amperaje que yo sé que es real soldar a esta energía, ¿sí? La posición, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que decir, bueno, se suelda con electrodo de 7018 en un amperaje de 120 a 140 amperios, en posición 1G, 2G, 3G, ¿sí? Aquí pilas con las posiciones de soldadura, acuérdate cuál es cada una. A una profundidad de 3 milímetros, la penetración es alta por el electrodo que se seleccionó, ¿no es cierto? Eso, mira, si ves cómo tú estás fluyendo de una mejor manera con un lenguaje más técnico, ¿sí? Mientras que tú solamente si dices suelda la pieza bien, ¿cuánto te demoraste en decir eso? 2 segundos. Tú tienes 10 minutos para exponer, ¿sí? Y yo quiero que tú lo hagas de la manera más concisa, concreta y profesional posible, ¿sí? Entonces mira, en decir todo esto, mínimo se me habrá ido unos 15 segundos, pero ya es más tiempo para que tú puedas aprovecharlo en decir datos técnicos reales, ¿sí? Mira, en vez de decir hubo problemas, porque siempre va a haber problemas, y yo sobre todo te voy a preguntar si es que tuviste problemas, ¿cómo los vas a solucionar? ¿Cómo los solucionaste sobre todo? Porque tu proyecto ya está hecho. Entonces, ¿cómo lo solucionaste? ¿Sí? Mira, tú tienes que decir, bueno, se detectaron porosidades, tal vez en la parte de un 50% de la pieza. Al inicio de estar soldando, se procedió con el proceso de revisar una inspección visual, ¿sí? Desde mi persona. Noté que, bueno, hubo porosidades debido a que la limpieza no fue la correcta, debido a que no utilicé la cantidad de gas adecuada, ¿sí? Entonces, mira, ya le estás metiendo un poco más de datos técnicos, de problemas. No digas hubo problemas en general. Di cuál es el problema que hubo, di cómo solucionaste ese problema, ¿sí? Porque tuviste que solucionarlo. No puedes dejar una soldadura con porosidades, por ejemplo. Si es que hubo porosidades en la soldadura, pues bueno, te tocará volver a pulir con una amoladora, disco de pulir, y volver a soldar, ¿sí? O sea, no queda de otra. Tú tienes que volver a hacerlo para realizar el proceso de soldadura correcto, ¿sí? Y mira, al último, el equipo no funciona bien, ¿sí? Entonces tú tienes que decir por qué no funcionó bien, ¿no es cierto? Tal vez el voltaje estuvo fuera de rango, ¿no es cierto? No utilicé los parámetros adecuados, no consideré el espesor del material, ¿sí? No consideré la selección del electrodo. Seleccioné un electrodo de mucha penetración cuando estoy utilizando apenas una placa delgada de 2 milímetros, ¿sí? Entonces pilas con eso, ¿sí? Quiero que su lenguaje técnico en la oratoria sea el correcto, ¿ya? Y mira, en la presentación oral tenemos buenas prácticas, como la preparación, pilas, no quiero que vayas a improvisar, ¿sí? Muchos van ese rato y dicen, bueno, me guío con las diapositivas, me guío con lo que vea, ¿sí? No es una buena idea. ¿Sabes por qué? Porque por lo general a muchos se les olvida solicitar el proyector y no tienen las diapositivas a la vista. ¿Y ahí qué hacen? Se pierden, sin diapositivas no son nada. No puede pasar esto. Yo quiero que tú te prepares, tengas una idea clara, no lleves nada escrito, ¿sí? No lleves nada escrito. Tú en tu cabeza es todo, ¿sí? Obviamente la estructura de cómo te vas a desenvolver, ¿no es cierto? Un inicio, un medio y un fin, ¿no es cierto? No te olvides de los objetivos y las conclusiones, ¿ya? La comunicación, ¿sí? Que en esto, bueno, ya vimos cómo desenvolverte de una forma técnica correcta. Y obviamente la validación es la que ya vamos a dar nosotros el jurado, ¿no es cierto? Te vamos a preguntar, te vamos a calificar, a ver si es que estuviste en la forma correcta, te vamos a dar algunas pautas para que puedas mejorar en tu siguiente presentación, ¿sí? Y sobre todo vamos a evaluar tu proyecto de arte en metales de una forma visual y funcional, ¿sí? Sobre todo en la parte de que se vea bonito, que funcione y sobre todo que represente una idea, ¿sí? Eso es lo importante de un proyecto de arte en metales, ¿ya? Entonces mira, si nosotros nos pasamos ya al diseño y desarrollo del proyecto artístico en el metal, ya tú aquí ves algunos ejemplos, ¿no es cierto? Como te dije, son materiales que tú ya conoces, son pernos, son rodamientos, son cadenas, son placas metálicas, mira, y a partir de aquí se logran muchas cosas, ¿sí? Entonces, netamente tu creatividad y la idea que tú quieres representar con esto, ¿sí? Deja bien limpio tu proyecto de arte en metales, no lo olvides, ¿sí? Tú sabes que en el taller mecánico pues tenemos nosotros bastante grasa, bastante suciedad, bastante desorden, pero tú estás haciendo un proyecto profesional y debes mantener el nivel de profesionalismo adecuado para presentar. Límpialo, ¿sí? Siempre límpialo, échale una manito de pintura, algo
que represente que realmente estuviste trabajando en esto, ¿sí? Y mira, en los objetivos de aprendizaje del proyecto de arte en metales, sí, lo importante es que se logre apreciar sobre todo, mira, el reciclaje del acero, ¿no es cierto? El reciclaje del acero es muy importante. Yo quiero que, como te dije, tú no gastes unas cantidades innumerables de dinero en comprar, ¿sí? No compres rodamientos, no compres pernos, no compres tuercas. Sí, obviamente si es que ya es necesario, pues hazlo, ¿no es cierto? Pero hasta mientras prepárate. Anda utilizando, anda todo lo que te encuentres, tornillos, pernos, ¿no es cierto? Todo el mundo se encuentra ese tipo de cosas. Tal vez incluso si es que estás trabajando y sabes que tienen chatarra, pues agárrate un poco, ¿no es cierto? La chatarra, tenemos partes de virutas de acero, tenemos engranajes que ya están rotos, tenemos pernos que ya están destajados, ¿no es cierto? Tenemos roscas discontinuas, tenemos rodamientos oxidados, ¿sí? A todo esto tú le puedes dar una segunda oportunidad de vida, ¿ya? Y bueno, antes era el trabajo en equipo. Ahora el proyecto de arte en metales es individual y bueno, en realidad es más que nada una cuestión de objetivo de aprendizaje de la organización de tu propio tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos mejorar, ¿sí? En el proceso de soldadura yo califico que sobre todo se vea bien, ¿sí? Se vea estético, que no tengas que soldar por soldar, ¿sí? Es un proyecto de arte en metales en el que se evalúa la soldadura, sí, pero no por eso le vas a llenar de soldadura en todas partes. Tú tienes que llenar de soldadura donde tú creas necesario, donde se vea estético, donde se vea bien y donde obviamente sea parte fundamental, ¿sí? No quiero que llenes de soldadura. Por ejemplo, yo había visto muchos proyectos de arte en metales que les llenaban de soldadura simplemente porque decían, bueno, es un proyecto de arte en metales en una institución de soldadura. Sí, pero no por eso tienes que forzar la soldadura, no tienes que forzar el proceso de soldadura, ¿sí? Hazle lo necesario, ¿sí? Ahí es donde se evalúa realmente. Ya no quiero que fuerces esta parte. Y obviamente en la presentación final del arte en metales, ¿no es cierto? Y la evaluación técnica y estética, ¿sí? Mira, estos son los parámetros que se toman en cuenta para la calificación del proyecto de arte en metales. La estética y la apariencia, como te dije, ¿no es cierto? Que se vea bonito. Es un proyecto de arte, ¿sí? Tiene que verse bonito, tiene que verse bien, tiene que verse elegante, ¿ya? Tú habrás visto que a la entrada de la institución tenemos varios proyectos de arte en metales que son los más hermosos que hayamos visto, ¿no es cierto? Mira, bien pintados, bien medidos, ¿no es cierto? Bien hechos. La gente se nota que le metió esfuerzo a eso, ¿sí? Obviamente, entonces la estética y la apariencia de tu proyecto de arte en metales es importante, ¿sí? La exposición ahora, ¿sí? Cómo tú te desenvuelves exponiendo sobre la materia para que me demuestres que estuviste en clases y que tú hiciste el proyecto de arte en metales, ¿sí? Ahí es donde te evalúo el lenguaje técnico, todo lo que vas a decir, ¿sí? Palabras correctas y yo te voy a hacer obviamente algunas preguntas. Y por último, los recursos tecnológicos, ¿sí? No se olviden de los recursos tecnológicos, es importante. Muchos, bueno, recurren a las diapositivas y está bien. Si las diapositivas está bien. Yo no quiero que ustedes hagan papelotes, pancartas, ¿sí? En realidad está bien para una presentación básica, pero no es algo profesional. Imagínate, en la época, hoy en día, de la tecnología, en pleno 2025, tú no puedes estar utilizando pliegos de papel, ¿sí? No quiero que tú hagas con marcador a mano alzada todo esto, no, no es profesional, ¿sí? Abriendo tantos recursos, sobre todo el PowerPoint que existe desde el 2006 al menos, ¿sí? Entonces imagínate que 20 años más tarde tú sigas utilizando el papel, no es algo profesional, ¿ya? Pilas, utiliza recursos tecnológicos, utiliza equipos de video, ocupa audio, ocupa algo que nos muestre que tú estuviste haciendo el proyecto, ¿sí? Y los aspectos a tomar en cuenta para la exposición es el profesionalismo, sobre todo, ¿sí? El profesionalismo yo me refiero a que tú estás utilizando el uniforme R3, ¿sí? Tu terno negro, tu corbata verde y tus guantes blancos, ¿sí? Tú a un proyecto de titulación no puedes ir con el uniforme R1, con el uniforme con el que vas al taller. No es profesional. Y a estas personas se les da una segunda oportunidad para que vuelvan a presentarse. Significa que de las tres opciones que tienen, no aprobaron, simplemente se aplazaron, ¿sí? Porque tal vez su exposición la dieron correcta, su trabajo escrito estuvo bien, pero la manera profesional de exponer no fue la correcta, ¿sí? Tú no puedes ir a un proyecto de titulación con la ropa con la que vas a soldar, con la ropa con la que vas al taller a trabajar, ¿sí? No es algo profesional. Entonces, la segunda es la resolución de problemas. Sí, muchas veces hay problemas, por ejemplo, a veces con los proyectores. Si es que tienes la oportunidad de exponer con proyector, felicidades, pero a veces se traba ahí.
Tú no puedes estar esperando a que se solucione el problema solo, ¿sí? Tampoco queremos que te pongas ese rato a revisar el proyector, a arreglarle. No, tampoco. Tú tienes que resolucionar. Bueno, resolución de problemas me refiero a que soluciones los problemas que tienes ese rato. Ese rato tu problema no es el proyector. Tu problema no es la computadora. Tu problema es que yo te estoy viendo. Estás dejando pasar tiempo, tiempo valioso de tu exposición, y estás perdiendo ese tiempo, ¿sí? Y obviamente vas a tener una nota un poco más baja, ¿ya? Y esa es la solución que tú tienes que darme. Entonces, si es que tal vez la diapositiva se traba, si es que no avanza, si es que no estás indicando lo que quieres indicar, tú dices, bueno, tenemos problemas técnicos, pero no importa, continuemos, ¿no es cierto? Continuemos, porque yo soy un profesional, yo sé lo que estudié, yo me preparé y yo sé lo que tengo que hablar, ¿sí? Esa es la verdadera resolución de problemas que yo quiero que tú hagas, ¿sí? Pilas con eso. Y obviamente te vas a atender a una ronda de preguntas, ¿sí? Que como te dije, por mi parte, es una ronda de preguntas técnicas, netamente técnicas, ¿sí? Ya del resto de profesores dependerá si es que son preguntas obviamente sobre salud y seguridad ocupacional, tal vez sobre tu proyecto de arte en metales, tal vez sobre tu trabajo escrito, si es que nota faltas ortográficas, ¿sí? Tal vez si es que se te nota que estás muy nervioso, ¿sí? Sobre tu comunicación no lingüística, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es algo a lo que te tienes que enfrentar y tienes que estar tranquilo, tienes que estar de la manera más profesional posible, responde con calma, tranquilo, ¿sí? Pero siempre midiendo el tiempo, porque todos los estudiantes tienen un tiempo limitado para exponer, ¿sí? Y mira, aquí te indico algunas fotografías de lo que ya fue, lo que ya ha sido un proyecto de titulación. Mira, si ves, aquí tenemos varias personas uniformadas correctamente, ¿sí? Estas personas aprobaron. ¿Por qué? Porque vinieron con el uniforme, demostraron su profesionalismo, ¿sí? En la exposición, pues la exposición estuvo muy correcta. Justamente yo estoy aquí, ¿sí? Yo estoy aquí de Eterno Azul. Y la profesionalidad de la exposición fue la correcta, ¿sí? Su trabajo escrito estuvo muy bien hecho, ¿ya? Y ahora, estas otras personas que vemos aquí, ¿no es cierto? Mira, vemos que están con el uniforme de taller, ¿no es cierto? Están con el uniforme R1. Este es el uniforme que tú ocupas para soldar. No es una forma correcta de vestirte ante una ceremonia de sustentaciones, ¿sí? No es algo con lo que tú puedas presentar un proyecto de titulación que llevas varios meses haciendo. No es algo profesional, ¿sí? Y estas tres personas fueron aplazadas, ¿sí? Por eso yo quiero que tú te evites eso y que no vuelva a pasar, ¿sí? Y mira, aquí te indico otras fotos de lo que ya fue. Como verás, en realidad es algo bastante profesional, es algo donde tú te puedes desarrollar bien, ¿sí? Es algo donde tú puedes fluir de una manera profesional, ¿ya? Así que eso, chicos, no se olviden de que esta es la materia de esquemas técnicos y artísticos en la ingeniería en soldadura. Vimos bastantes temas que son muy importantes para que tú puedas desarrollar tu proyecto de arte en metales, tu proyecto de dibujo técnico, ¿sí? Y sobre todo que entiendas y aprendas nuevas habilidades que te van a servir bastante en el campo laboral de la soldadura, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Yo deseo que se cuiden mucho, por favor. Asistan siempre a clases a tiempo, ¿sí? Vayan con los uniformes adecuados y siempre dispuestos a aprender. ¿Sí? Nos vemos en las clases presenciales, así que cuídense mucho, chicos. Hasta luego.